Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar de la muerte de Jesús. Eh, este evento es tan importante que es relatado en los cuatro evangelios, así de manera extensa, porque es el acto fundamental. Nosotros hemos visto hasta ahora el problema que tenemos nosotros, el pecado, la desobediencia a Dios, el castigo que llega por esa desobediencia y la imposibilidad para nosotros de resolver este problema. Entonces, como vimos, vino Jesús y tuvo que morir para resolver el problema. Esto es la muerte de Jesús, la solución del problema de nosotros. El problema de nosotros es estar alejado de Dios y condenado para siempre. Ahora, si nosotros vemos los cuatro evangelios, o sea, los relatos de los cuatro evangelios, aquí ven Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Ahí están los relatos de la crucifixión y sepultura de Jesús. Y vemos que murió verdaderamente como hombre, así como vivió como hombre, murió verdaderamente como hombre y fue sepultado. Eso es importante porque es fundamental que Él haya vivido y muerto como hombre para poder pagar por nosotros. Ahora, después de haber reflexionado, tómense un tiempo para leerlos, estos cuatro pasajes, reflexionar, ver los particulares que en el Evangelio evidencia algunos particulares, en otro Evangelio otro, y al final uno tiene, como decir, la historia completa, la información completa. Ahora, primeramente, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Murió, como dice Romanos 5, versículo del 6 al 8, murió por nuestros pecados, aún nosotros siendo pecadores. Y murió por sus enemigos. ¿Por qué sus enemigos? Porque nosotros, cuando somos pecadores, somos enemigos de Dios. No estamos en paz con Dios. Así que esto es la situación de nosotros antes que Él nos perdone. Para perdonarnos, ¿qué tiene que hacer? Alguien tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. Así que por ese motivo Él tuvo que morir por nosotros. Ahora, ¿y cómo recibió, digamos que, este castigo? ¿Cómo cargó sobre sí cómo cargó sobre sí el castigo de nosotros, que pertenecía a nosotros? En dos maneras. La primera, que hemos visto, que la paga del pecado es la muerte. Y Él, efectivamente, murió por nosotros. La otra, antes de morir, cargó nuestros pecados, o sea, efectivamente recibió la condena que pertenecía a nosotros, que es estar alejado completamente de Dios. Eso que parece solo una declaración así, bueno, estoy lejos de Dios. Pero estar lejos de Dios trae por completo, nosotros nunca lo hemos experimentado, porque si no estaríamos como en el infierno. Significa estar en desesperación y como en locura permanente. Y esto lo cargó Jesús para todos nosotros. ¿Cuándo?
aquí dice, Dios, el Padre se alejó de él. Esto es el castigo que cargó sobre él. ¿Cuándo fue eso? Si leemos en Mateo 27, 45 y 46, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos aquí que Jesús estaba desamparado, alejado de Dios y recibiendo el castigo de la lejanía de Dios que pertenecía a nosotros. Esto puede parecer algo de poco, pero es prácticamente el castigo eterno que estaba sobre nosotros. Y lo explica de otra manera en Primera de Pedro. Y dice, Primera de Pedro 2, 22 hasta el 24, habla de Jesús y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces aquí vemos, Él llevó nuestros pecados, o sea, el castigo de nuestros pecados, lo llevó en ese momento cuando estaba en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así que vemos que aquí, en esa hora, Él llevó nuestros pecados, nuestro castigo. Y aparte de eso, Él tenía que pagar con la muerte. Y murió, efectivamente, como hombre. Siempre repito, después vamos a ver por qué insisto tanto en esta parte. Ahora, también otro particular importante que murió sin pecado. ¿Por qué esto es importante? Porque digamos en la sociedad, en el mundo, se quiere poner a Jesús como que no solo vivió como hombre, sino que en cierta medida estaba sujeto, digamos, a los mismos errores de nosotros, como que podía tener una mujer, podía quizás ser, ¿cómo decir?, más parecido a nosotros, en el sentido de ser tolerantes de alguna forma con el error y con el pecado. Pero eso no es así. Esa visión de que fuera solo un hombre bueno, un hombre que vino a enseñar, no. Él fue un hombre, se vino como hombre, pero no pecó nunca. Ni una... esto se ve en el pasaje que ahora voy a leer, pero también en otros dos pasajes que siempre lo tenemos en la hoja. Uno lo hemos visto, que en Primera de Pedro 2.24 dice, el cual no hizo pecado. Y la otra, en 2 de Corintios, dice, al que no conoció pecado. Entonces lo dice ya 2 veces. Y ahora vamos a ver el pasaje que lo confirma. Hebreo 4.14, del 4.14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está hablando de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, o sea que fue un hombre con todos los
problemas que podíamos tener nosotros, tentaciones, o sea, no vino como Dios, porque si venía como Dios no podía ser tentado, dice la palabra. Entonces, si, visto que fue tentado, porque se despojó de esta autoridad y de ese poder para ser débil como cualquier hombre. Entonces fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó. ¿Eso por qué? Porque tenía que pagar por nosotros, porque si hubiera pecado aún solo, así, un pedacito así, para así decirlo, de malos pensamientos o el querer maldecir a alguien, ¿qué hizo él? Hizo eso, ¿no? Aquí, viendo de nuevo, dice, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, ni se halló engaño en su boca. O sea que nunca pecó de ninguna forma, no solo con acciones, sino ni con palabras, ni con pensamientos. ¿Y eso por qué? Porque si hubiera pecado, de alguna forma, aun si poco, hubiera pagado con la muerte por sus pecados. Así como nosotros, como cualquier hombre que muere porque ha pecado. Ahora, al contrario, él no, habiendo pecado, su muerte no fue la retribución para su pecado, sino que fue el precio para pagar por nosotros. Para pagar, como decimos, la paga del pecado es muerte y él pagó por nosotros. Porque él no habiendo pecado, no era para sí, sino fue, digamos, este precio, este castigo, fue Dios, vamos a decir así, lo utilizó, lo imputó a nosotros, a los que creen en Él. Porque no es en automático, sino necesitamos creer en Él. Ahora, yo no puedo pagar. Eso es el otro punto importante. ¿Por qué? Eso es importantísimo porque si yo pienso que Jesús hizo todo lo que hizo, y cuando terminó en la cruz dice, todo consumado es, o sea que todo ha sido hecho, todo lo que tenía que hacer lo hizo y de ahí en adelante Dios no tuvo que hacer otra cosa para solucionar el problema, sino que todo estaba concluido. Y nosotros no necesitamos nada más que eso. Ahora, pero si yo pienso que puedo hacer algo, vamos a ver la palabra que dice. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puede dar el hombre una recompensa por su alma? ¿Puede rescatar su alma? ¿Puede redimir su alma? Aquí dice que no. En el Salmo también dice, Salmo 49, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se hartan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás. Esto quiere decir que Dios te está diciendo, nos está diciendo que yo por mí mismo no puedo lograr nada. Así que solo Jesús con su paga, con su sacrificio, pudo pagar por nosotros. En el momento que yo pienso que agrego algo a la obra que hizo Jesús, la estoy descalificando. Entonces, si yo la descalifico, ¿qué significa? Que ya yo no creo que su sacrificio es suficiente. Escuchen esta palabra, suficiente. Si yo no creo que el sacrificio de Jesús es suficiente,
Si yo no lo creo, siempre pienso que en parte soy bastante bueno y me lo merezco, o que puedo mejorar para empezar a hacer algo bueno, para permanecer, para merecerlo de alguna forma. En la conciencia de nosotros, en el normal, en el mundo, nosotros obtenemos algo si hacemos algo, porque por merecerlo. Normalmente, ¿qué hacemos? Estudiamos para tener un buen trabajo o trabajamos duro para recibir el salario al final del mes y, y nos comportamos bien para que la familia esté, digamos, tranquila, en paz. Ahora, todo eso nos pone el pensamiento que siempre tenemos que hacer algo para obtener lo que necesitamos o lo que queremos. Pero en el caso de la salvación no es así. Yo agrado a Dios haciendo lo que a Él le place, como en la parábola, sí, en la parábola del rico. No, no era parábola, el relato del rico que obedecía todo, pero eso no bastaba para ser salvo. Entonces nosotros también no podemos pensar eso. Y cuando lo pensamos, decimos, Jesús no es suficiente. Jesús no es suficiente. Si decimos eso, no estamos creyendo que basta, que Él murió sin pecado, que Él murió en la cruz por nosotros, por pagar por nosotros, no es bastante, sino que tenemos que hacer algo. Y eso no es la verdad, no es lo que dice la palabra, lo hemos leído ahora. Así que esta es la primera parte, después sigo con la segunda parte. Es importante entender este discurso. Nosotros no podemos pagar y lo que Él hizo es suficiente, completo, pleno, satisfactorio para Dios, para recibirnos, para perdonarnos y para tenernos como hijos.